¿Yo en qué me pongo a pensar en este momento? Yo, hace 2 semanas, cuando lo analicé en el noticiero que tenemos todas las mañanas, Fuego News, cuando me preguntan, Ricardo, ¿tú qué crees que va a pasar? Yo a veces me equivoco por joven, por impulsivo. ¿Tú qué crees? Y yo me hago de pitonizo. Y dije, yo creo que va a ganar 4 veces sí. Yo creo que la gente apoya al presidente Noboa, yo creo que las cosas van bien. Pero ¿cuál es el tema? Que a mí me encanta equivocarme, porque cuando yo me equivoco se me revelan cosas que tal vez en mi cerco mental jamás me imaginé. Y definitivamente hay una razón específica por la cual yo no me imaginé esto. Yo creo que muchos no nos imaginamos esto y probablemente esto que voy a decir no es algo muy común que se diga, pero a mí me parece que la gran mayoría de las personas o un alto porcentaje de las personas que trabajan en comunicación en el país o que tienen una muy grande influencia en comunicación, en los medios de comunicación políticos, sociales, hasta los deportivos, los vimos haciendo de las suyas en referencia al tema político, vivimos completamente desconectados de la realidad del país. Yo, gracias a Dios, gracias al trabajo de mi madre, nunca he padecido alguna falta, nunca me ha faltado un plato de comida en mi mesa. Em, Muy pocas veces nos han asaltado, o sea, realmente yo he sido una persona privilegiada. Y cuando yo veo estos resultados, después de yo las 2 semanas haber dicho, tranquilos que Noboa barre 4 veces, sí, yo me pongo a pensar que tal vez en la gran mayoría del Ecuador, que no es donde yo vivo, ni donde yo ruedo, ni donde yo trabajo, y donde la mayoría de las personas que hacen esta profesión y que lideran la opinión del país tampoco están en esos ruedos, yo me pongo a pensar, caramba, es que estamos desconectados. Es que no sabemos qué pasa realmente dentro del país. Porque si ustedes me ponen a pensar, estas 4 preguntas per se, en mi opinión, no son malas. Simplemente son una opinión subjetiva de lo que se necesita para cambiar el país. Pero probablemente la gran mayoría del Ecuador, los problemas básicos que padecen los ecuatorianos en seguridad, en salud, en educación. Yo el otro día justamente leí un artículo que hablaba que la deserción escolar en este momento en el país está en altos históricos, pero nadie habla de eso. A nadie le importa. Entonces yo sí creo que en gran parte estos resultados que estamos viendo es porque mucha gente que hace opinión está desconectada de la realidad del país, de lo que pasa realmente en Ecuador. Y se ha subestimado tanto la capacidad de la gente en este sentido porque el gobierno ha manejado su aspecto comunicacional con voceras como Carolina Jaramillo, en entrevistas saliendo personas del gobierno a decir tranquilos que lo de la constituyente se los decimos cuando ganen. Ustedes cumplan con nosotros que en la constitución hablamos. Cuando a mí me parece tan sencillo decir, oigan, no se preocupen, vamos a cambiar la constitución, pero sus derechos fundamentales, laborales, de salud, de educación, no van a ser tocados. Yo nunca escuché a ninguna persona del gobierno con la seguridad que les estoy diciendo, nunca lo escuché. Y a mí me parece grave, porque vivimos, no estamos en Suiza como para podernos discutir si es que hacemos un país sin gobierno y que todo sea privatización. Entonces, caramba, vivimos en un país subdesarrollado como Ecuador, el aspecto público es importante, a pesar de que algunos analistas mileístas, liberalísimos, piensen que lo mejor es que se acabe el Estado y que todo sea tema privado. Esta es mi opinión personal, por supuesto, no lo estoy poniendo como una realidad absoluta. Y para finalizar, quiero decir esto nada más para ya presentar al invitado de hoy, al exministro Francisco Jiménez, para conversar de este tema. Algo que también me sorprende y me disgusta es el famoso disfruten lo votado. Y con esto ya quiero cerrar y presentar a mi invitado. Ya había un puñado de individuos, de personas, líderes en comunicación, que ya salieron a decir, Ecuador pudo cambiar esta constitución chavista, Ecuador pudo haber puesto bases militares extranjeras, Ecuador pudo reducir asambleístas y que no le den plata a los partidos de siempre y desaprovecharon esa oportunidad. Disfruten lo votado. Cuando Ecuador siga en la M, disfruten lo votado, porque eso es algo que escogieron ustedes. Qué vergüenza escuchar eso, honestamente, qué vergüenza. Primero, ¿por qué? Porque tú como mandatario, cuando tú haces este tipo de preguntas, caramba, o sea, tú no eres un niño chiquito para estar diciendo, que no estoy diciendo que eso ha dicho el presidente Noboa, pero las personas que lo rodean sí lo dejan en claro. Tú no es que te metes a una presidencia para decir, bueno, aquí yo voy a hacer las cosas bien o las cosas mal dependiendo a cómo esté la cancha,
Si el césped está muy alto, yo no juego. Si la pelota está desinflada, no juego. Si es que no me ponen mi camiseta con mi número y con mi nombre, tampoco juego. Y así no funciona la política, ni las presidencias, ni nada por el estilo. O sea, si vivimos con la mentalidad de que para gobernar tenemos que hacer que todas las condiciones previas se nos pongan bonitas para nosotros gobernar, entonces no juegues a ser político. De entrada, te lo digo, no juegues a ser político porque así no funciona la política. Y yo no soy político, yo estoy estudiando periodismo, pero para mí esto es el más común de los sentidos, pensar esto en política. De que la cancha no se te deja bonita, sino que la mesa está sucia y te toca limpiarla. Y yo creo en este momento que el presidente Noboa tiene una gran ventaja. De todo esto malo que estoy diciendo, tiene una gran ventaja, y lo voy a decir. Y es que tiene la posibilidad de tomar de tomar el timón, girarlo y reestructurar todo para las seccionales que vienen. Miren cómo es la vida. Cuando se te cierra una puerta, se te abren un montón. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si ayer ganaba la constituyente por poquísimo? Imagínense, ganaba por poquísimo. Imagínense que cuando votábamos asambleístas constituyentes ganaban el 60% de la asamblea eran correístas, porque acuérdense que ahora tenemos método de Hunt, porque eso es algo que nadie comenta, que la realidad es que este método de Hunt y esta constituyente, a mi opinión, no perjudicaba ni al correísmo ni al novoísmo, ayudaba a los dos, porque los ponía como las dos fuerzas políticas imperantes en el país, como un bipartidismo, y los dos hubiesen vuelto a la cancha. Esa es mi teoría que nadie me la compraba. No, Ricardo, que para mí los dos salían beneficiados si salía la constituyente, pero la realidad es esta, la realidad es que toca trabajar con lo que hay en este momento, hay que girar el timón y como digo, la gran noticia que yo veo para el gobierno en este momento es que se le cerraron un montón de puertas, pero se le abrieron otras posibilidades. La posibilidad de reestructuración y más aún sabiendo que tenemos seccionales que vienen en unos meses nada más. Lo digo para que queden claro. Francisco Jiménez está con nosotros, exministro de Gobierno. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días y muchas gracias por la invitación al programa para revisar lo que es un poco lo que ha sucedido ayer. Bueno, Francisco, la sencilla, ¿te imaginabas 3-1, 4-0 para el sí, 3-1 para el sí, 2-2, 1-3, 1-4, bueno, 0-4, ¿qué resultado tenías en la cabeza? Yo creo que podía ser un 3-1 para el no. Esa fue mi predicción. Sí, Sí. esa fue tu predicción. ¿Y cuál ganaba sí en tu predicción? Me parecía que la que podía ganar él sí era de los asambleístas, la de los asambleístas, la de reducción de asambleístas, porque la asamblea es una institución muy desprestigiada y en el imaginario político social era la más vulnerable a esta forma de estructurar las preguntas, que desde mi punto de vista, y tengo que decirlo, no fueron buenas. Si uno revisa, no fueron buenas preguntas. Primero, la primera pregunta sobre el tema de bases contiene dos preguntas, no es una sola. La primera habla de eliminar la prohibición que conste en la Constitución y la segunda parte de la pregunta habla de ceder bases nacionales a fuerzas extranjeras, todos del ángulo de la militarización. Entonces no es una buena pregunta, no está bien formulada. La segunda pregunta, muy discutible porque atenta directamente contra la democracia en el país y contra poner a todos en el mismo nivel, que es la de eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Yo sé cuáles son los argumentos. ¿Para qué le vamos a dar plata a estos que son inútiles, que no trabajan, que no hacen buenos? Entonces, esa es una parte de la narrativa. La otra narrativa es quién va a hacer política. ¿Solo las personas que tienen una chequera profunda? ¿Solo las personas que tienen millones de dólares para poder utilizarlos en una campaña? ¿Quién va a ser política? Y Entonces, fíjate, perdón que te interrumpa, Francisco, que decían ayer las personas que leyeron a profundidad del anexo de que estos fondos no son los fondos que se le dan para promoción de campañas políticas, sino para los partidos políticos per se. Y cuando decían eso se creía que era un argumento mucho más válido, pero no sé si aún así tú sostienes esa posición. no, de ninguna manera. En todo el mundo la democracia se financia con algún techo, alguna base de punto de partida, porque es lo mismo, es el mismo concepto que para la educación pública, el mismo concepto que para la salud pública, el mismo concepto que para muchos servicios públicos que lo que hacen es establecer una base mínima a partir de la cual poner en más o menos igualdad de condiciones a la población. Lo que sucede es que aquí hemos hablado de todo y yo voy a entrar a ese punto que también me parece importante y todo ha sido a partir de que no hagan esto lo de aquí o que no hagan esto lo de acá, porque así es como hemos planteado
el discurso político, sobre todo en estos 10 últimos años. La tercera pregunta, que era la de los asambleístas, probablemente era la pregunta más problemática de todas, la más peligrosa de todas, porque reducir de 150 a 70 asambleístas una asamblea es un chiste, es convertirlo en un ministerio del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque finalmente el gobernante incumbente, sea quien fuere, quitémosle el nombre, sea quien fuere, el gobernante incumbente, el que esté allí, es aquel que iba a tener las mayores probabilidades a través de propaganda, utilización de recursos estatales, discurso monopolio del discurso narrativo, era el que iba a tener la posibilidad de poner al principal asambleísta. Y si en la provincia de Bolívar solo hay un asambleísta que se puede poner, ¿quién creemos que lo va a ganar? Si en la provincia de El Oro uno o máximo dos asambleístas se pueden poner, ¿quién creemos que lo va a ganar? Entonces, al final del día, lo que nos estábamos comiendo era un poco ese sistema de pesos y contrapesos propio de una república y de un sistema democrático. Sin embargo, yo pensaba que esa pregunta podía finalmente ser votada favorablemente, como lo fue efectivamente en algunas provincias. Y la cuarta, Francisco, y perdón, simplemente para darle peso a tu argumento, porque estoy de acuerdo contigo, siempre se dijo que si hay menos van a ser mejores, pero eso es falso, eso no es ninguna seguridad, porque eso es todo lo falso. contrario, si hay menos probablemente pones a, digamos que tienes 35 en esa asamblea de 70, pones a Así uno que sea guapo para la foto, para ser el primer asambleísta es. y pones 34 becerros que está segurísimo que te van a decir que sí hasta en la inconsciencia. Estamos de Es acuerdo, ¿no? tratar, es un argumento falacioso tratando de vincular lo cuantitativo a lo cualitativo, que alguna Correcto. gente lo digiere o lo quiere digerir o lo quiere ver así porque es conveniente desde el punto de vista de algunas personas. Es combinar lo cuantitativo con lo cualitativo. La reducción cuantitativa no asegura lo cualitativo. Por ahí no va la cosa. Y hay un, pero lo que pasa es que eso nos va a desviar un poco de la discusión. Yo sostengo, por ejemplo, que la Constitución de Montecristi es la que más daño le ha hecho a los partidos políticos, porque los ha convertido simplemente en unas máquinas de búsqueda del poder, quitándoles la potestad para decidir, para designar autoridades, quitándoles la posibilidad de participar en el debate público más allá del escenario electorero, quitándoles, por ejemplo, la posibilidad de conformar organismos claves para las elecciones como el Consejo Nacional Electoral. Por ese ángulo es muy criticable la Constitución, pero eso es harina de otro costal. Y la cuarta pregunta, que el presidente la resumió muy bien de acuerdo a su punto de vista, es voten primero que sí y luego vemos cuál es el proyecto de constitución. Eso es inadmisible en una democracia. Es simplemente inadmisible. Es como decirle a la ciudadanía, por favor me giran, si no tienen problema, un cheque en blanco y luego yo veo qué hago con ese cheque en blanco con mi mayor sapiencia y mi mayor conocimiento. Y la ciudadanía dijo no, porque no nos olvidemos de algo. En las anteriores elecciones, se competía contra el cuco correísta. Y el cuco correísta permitía darle todo un significado y una connotación a la elección. Ahora también se lo sacó a pasear, esperando que tenga los mismos efectos en términos de la polarización de la votación. Pero el gobierno ya no competía contra el cuco correísta, sino que competía contra sí mismo, contra sus resultados, contra sus aciertos, contra sus errores, contra su enfoque de las cosas y contra las precisiones que le daba a la gente. Entonces ya no era el otro, era él. Y la gente dijo no, porque no tuvo los suficientes elementos para poder decidir o para decir sí, o porque no le parecieron suficientemente contundentes las preguntas. Yo creo que dentro de esa perspectiva es posible analizar los resultados, es simplemente una lectura. Coincido contigo en que nadie tiene por qué regocijarse de esta elección, porque al fin y al cabo tampoco es para poner orgulloso a nadie ni para poner contento a nadie, creo yo. En cierta forma también se ha perdido una oportunidad, pero una oportunidad que estaba erráticamente planteada, con muchas lagunas, con muchos vacíos y con un enfoque que sigue siendo de polarización cuando la realidad de la vida cotidiana supera con creces la narrativa oficial. Sí. Y es muy interesante lo que dices sobre que tal vez las condiciones no eran perfectas porque, insisto, en varios procesos constituyentes, yo creo que el más cercano es el de Chile, de hace pocos años, que justamente lo empezó la izquierda para cambiar la de Pinochet, después la redactó la derecha, después la izquierda dijo que no y la derecha después volvieron a Y todos reescribir. fallaron, Sí, y todos todos fallaron, fallaron, fue un desmadre. todos. Entonces, es interesante porque
si es que los pesos y contrapesos estaban como están ahora, que la gran mayoría de gente le dijo que no a Novoa, incluso en ciertas preguntas que, insisto, en términos futbolísticos eran un pase a la red, a mi criterio personal, al menos una o dos, las dos del medio, la B y la C. Yo te pregunto, Francisco, ¿qué hubiese pasado? Digamos que ganaba la constituyente Novoa, ponte que probablemente ese hubiese sido el gol de oro, como lo dijo Osvaldo Moreno ayer que lo estaba escuchando en varios análisis. Te pregunto, ¿llegaba la votación a asambleístas constituyentes? Caramba, y realmente podíamos tener un Montecristi 2.0. No era una locura pensarlo, sabiendo lo apretada que estaba la situación. Y ya como te aprobaron que sí, el presidente ya no es que podía dar marcha atrás, de decir, no, no, ¿sabes qué? Mejor quedémonos quietos en este sentido. O sea, realmente existió la posibilidad del Montecristi 2.0. O sea, los que son anticorreístas enfermos que pasa correa y se vuelven locos. Oye, de repente si lo ven entre líneas, tal vez este resultado no es malo. Tal vez Y no se solo salvaron. eso, y no Ujú. solo eso, sino que el estatuto que iba anexo a la pregunta establecía que se necesitaba una votación de 2/3 para Ya. cualquier reforma estructural del Estado. Vaya Dios a saber qué es lo que entendían los supuestos posibles constituyentes por reforma estructural del Estado. Y además, 2/3 para aprobar el nuevo proyecto de constitución. Ujú. Entonces, si estamos hablando de un escenario polarizado en el que gobierno y correístas salían tas con tas en la votación, ¿cómo se iba a lograr esos 2/3? ¿O cuál era la agenda que iba a primar? 54 de 80 tenían que ser, Francisco. 54 para ser dos tercios. O sea, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿De qué posibilidad de un texto más o menos sesudo, razonable, organizado? Estamos hablando si las mismas condiciones políticas del país lo hacían un poco complejo, pero sobre todo la misma decisión normativa propuesta por la presidencia de la República hacía que el proceso de toma de decisiones pues se vuelva un poco difícil también al final del día para adoptar un proyecto constitucional. Entonces, la gente, mire, el Ecuador es un país que muchas veces puede llegar a ser caótico, es difícil gobernarnos, porque tenemos una multiplicidad de formas de pensar, concretamente materializadas en la fórmula plurinacionalidad y multiculturalidad. Eso significa que de aquí a 2 horitas nomás tenemos gente que piensa totalmente distinto a como pensamos los guayaquileños, o en la costa, en la sierra centro, la sierra norte. Somos un país que todavía tiene sus diferencias importantes en escasos kilómetros de territorio. Pero si a eso uno le agrega que de todas maneras somos un país con una convicción, creo yo, democrática bastante afirmada, pues las cosas no son sencillas, porque por un lado podemos caer en el caos con cierta facilidad, pero por otro lado los procesos de concentración de poder no nos gustan, no le gusta a la gente y la gente los intuye, ni ahora, ni antes, ni hace 10 años, ni hace 15 años, ni hace 20 años. Si revisamos la historia política del Ecuador, vemos que el país navega con cierta facilidad hacia el caos y hacia la inestabilidad, pero con muchísima dificultad y con muchísima resistencia hacia los procesos autoritarios. Y no hay que olvidar esas cosas sobre texto de la coyuntura. Hoy la gente dice, al final votamos por esta constitución que ciertamente tiene muchos problemas, que tiene errores, que tiene instituciones que son impresentables, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero es nuestra constitución y es como una especie de aval democrático al sistema imperfecto, complicado y a veces caótico que tenemos, pero que finalmente nos hace vivir en democracia. Francisco, antes de entrar al tema, eh, qué tiene que hacer el presidente, qué pasa con el correísmo también, porque muchas personas del correísmo se han adjudicado la victoria, que a mí no me parece, a mí me parece que la victoria es de bastantes sectores independientes. Pienso en Mauro Andino, por ejemplo, que lo he entrevistado aquí en Radio Fuego, me parece un analista político brillante, de izquierda él, y que salió a debatir los últimos días face to face contra todas las personas que estaban a favor de este tema, así que rompo una lanza por él porque hay que tener valentía para eso, no muchos lo hicieron.
Pero algo que te quiero preguntar es el tema del paro, porque ahorita salió el tema del paro y yo no lo había pensado. Mis limitaciones mentales me permitieron llegar a esa conclusión, pero muchas personas dijeron, hoy día se acabó el paro. Para que vean quién ganó el paro, ahí está. Vean qué pasó con el paro. Yo no lo quiero analizar, quiero que tú lo analices, Francisco. En Imbabura y en Otavalo ha sido una victoria del no, o sea, indiscutible. Indiscutible, más que el promedio normal, que el promedio país. Y esto nos dice, digamos, a ver, yo lo voy a decir porque yo no soy de los que me subo a la camioneta por tal cosa. Yo primero digo en qué me equivoqué. Y en este caso no voy a decir en qué me equivoqué, sino que voy a decir lo que yo pienso. Yo honestamente pienso, y lo sigo sosteniendo con todo respeto, que un porcentaje de las personas que salen a hacer, entre comillas, movimientos sociales, no solo en Ecuador, sino pasó en Chile en su momento, en varios países de la región, son terroristas. ¿Ok? Y le hacen daño tal vez a las personas que de buena fe y de buena causa salen a las calles pacíficamente a reclamar X, Y o Z derecho. Que nadie esté en contra de esa situación. Ok, digo esto para que queden claro, para que no piensen que ahorita de repente me convertí en Greta Thunberg. Falso, ¿ya? Pero para poner contexto. Dicho esto, si es que la retórica que me llegó para yo sacar esa conclusión inmediata era que todas las personas de Imbabura de Otavalo, las mismas personas oriundas de allí, los indígenas, eran los demonios y que el gobierno llegaba como con el carro, con el Batimóvil y con Superman y los Avengers a salvar y que por eso los indígenas dijeron, me desgasté, ya no pude, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué y se acabó todo y el gobierno me ganó porque tienen más espalda, porque tienen más peso, tienen más músculo. Independientemente de lo que pensamos en ese momento, ¿por qué en la papeleta ahora se refleja otra cosa? ¿Qué pasó realmente entre la gente de Otavalo, de Imbabura? ¿Pasa algo malo y lo asocia al gobierno o es más profundo que eso? Bueno, yo creo que sin duda lo que sucedió particularmente en Otavalo y en Imbabura pasó factura a la hora de la votación en esos territorios. Esos fueron días muy traumáticos para esa provincia y en particular para unos cuantos cantones. Y eso se sintió, estaba muy fresco, la herida estaba muy fresca. No se podría decir que fue un sentimiento generalizado en todo el país, porque la diferencia de lo que sucedió con los otros paros en otras circunstancias, el mismo que viví yo cuando estuve ministro de Gobierno en junio del 2022, que se realmente fue un paro nacional con 8 o 9 provincias colapsadas, Costa, Sierra y Oriente, 60.000 personas en la calle y un promedio de 250 cortes en las vías todos los días. Acá no fue así. Se le llamó paro nacional, pero fue mucho más circunscrito, aunque particularmente violento en esos territorios. Y eso se sintió en la votación, no fue, lo que está claro es que no fue un tema aislado, no fue un tema de 4 revoltosos, ni de 5 fulanos rompiendo las vías de todos los que pasaban ahí. Fue, sin duda alguna, y se lo ve ahora con estos resultados, pero claro, todo el mundo es general después de la guerra, se lo ve ahora con esta votación en la que hay una provincia que está sentida, que acusa lo que sucedió hace apenas unas pocas semanas y que sin duda alguna buscó esta oportunidad, o mejor dicho, se le dio esta oportunidad para plasmar su descontento en esa votación. Ese es un caso muy concreto, ¿no? Yo no creo que el paro como tal como lo vivió el gobierno, haya tenido una incidencia o haya sido el principal catalizador de la votación o de lo que ha sucedido ahora. Creo que el asunto va por otros lados, que aquí lo estamos comentando. Creo que va por el hecho de los resultados del gobierno, creo que va por el hecho de la realidad que vive la gente en su cotidianidad, en su día a día, con todos los problemas que hay en materia de medicinas, de hospitales, de seguridad, de empleo, de economía, de falta de liquidez. Creo que la realidad superó la narrativa oficial. Creo que también, me parece también que la gente, la ciudadanía se rehusó a darle un cheque en blanco al gobierno, un poco por lo que estábamos conversando, que tiene que ver con esa vocación que tiene el ecuatoriano, un poco rebelde, un poco caótica, pero ciertamente democrática, de querer saber qué es lo que sucede. Y también creo que hoy, cuando uno tiene cuando se es gobierno, a veces no bastan los incentivos y a veces no basta la propaganda oficial. Hay que ir a territorio. Y hoy, que era una prueba de cómo le estaba yendo al gobierno, pues indiscutiblemente pues no pasó la prueba. No es irreversible, tampoco es algo
sobre lo cual haya que reflexionar demasiado. Me parece que la posición del presidente es la correcta, decir, ok, esto es, así fue, hay que trabajar. Y hay que ver de qué manera ellos asimilan ese golpe y se proyectan hacia adelante. Y cómo proyectarse, Francisco? Fíjate que ayer veía ciertos medios de comunicación y algunos pedían la cabeza de la ministra Zaida Rovira. Y decían, bueno, se tiene que venir una fila de pedidos para ya empezar a hacer reestructuraciones, para ver cómo se hace, digamos, cómo de aquí vuelve a empezar Daniel Noboa en ese sentido, porque algo tengamos claro, y esto ya es una opinión muy personal, yo sí creo o sí pienso que probablemente el presidente Noboa veía las elecciones, porque las dos elecciones eh, eran, digamos, le fueron muy favorables a él para volver a refrescar su figura. Lo interesante es que esta elección para mí no es una elección directamente Noboa Correa y yo todavía me sostengo en lo mío, que cuando tú te enfrentas a Correa, aún así seas Daniel Noboa, seas quien seas, tú tienes un peso coyuntural del anticorreísmo. Y honestamente yo no sé si todavía estoy en condiciones, en mi opinión personal, de decir que la gente, que el novoísmo ha penetrado tanto como para decir la gente votó por Noboa y no contra Correa. Yo todavía no voy a caer ahí. Insisto, opinión subjetiva personal mía. Pero lo que quiero decir con esto es que parecía que entrar otra vez a campaña era un refugio. No se dio el caso y ahora el gobierno ya no tiene esta posibilidad de en los siguientes 10 meses estar con el tema de la constituyente, que viene Estados Unidos a ayudarnos, que la inversión extranjera. O sea, era algo que por 10 meses te mantenía con algo que hablar, Mm. evadiendo tal vez problemas en el país que existen, pero que prefieres evadir porque los medios te apoyan y muy bien, como es el caso de las Malvinas, etcétera, temas que todo el mundo sabe, pero que prefiere callar. Dicho esto, ¿cómo retomar el rumbo? O sea, ¿a quién sacas, a quién pones? ¿Cómo se trabaja de ahora en adelante? Y además sabiendo que este gobierno, al menos a gran parte de sus seguidores, tiene el estigma que tienen ahora la excusa perfecta. Porque tú el día de mañana, cualquier error que cometa el presidente Noboa o su gobierno, lo que sea, va a venir el típico de la barra con una cerveza y te va a decir, ahí está, disfrútalo votado. Te van a decir, ¿cómo evadir todos estos problemas, no? Es sencillo, no es tan complicado, es menos política, más gestión. Hasta ahora la marca registrada del gobierno había sido menos gestión y mucha política. Hoy, después de los resultados, creo que esa correlación debe invertirse. La gente no necesita tanta política, pero sí necesita más gestión, sí necesita más atención, sí necesita más solución de los problemas de su cotidianidad. Y los problemas están ahí y tienen nombre y apellido. Salud, economía, empleo, seguridad, servicios públicos. Yo creo que concentrándose en esas tres, cuatro cosas que a su vez tienen una multiplicidad de aristas, porque se dice sencillo, pero no es tan sencillo, tienen una multiplicidad de aristas, puede estar un replanteamiento o una reconfiguración del gobierno, pero yo creo que a eso se resume la situación actual, a menos política y más gestión. Ya, y te hago de abogado del diablo, pero la constitución chavista que tenemos no deja hacer nada. ¿Cómo me respondes ahí? Primero, yo la verdad de eso de constitución chavista me parece que es bastante discutible. Sin duda alguna obedeció a un momento político, pero constitución chavista no puede ser que el 60% de la gente diga que se trata de una constitución chavista. Eso es bastante discutible. Está bien para el discurso, pero para la realidad es otra cosa, porque los derechos de la naturaleza son un tema totalmente sui generis, pero chavista no es. Son una cuestión bastante diferente, pero chavista no es. Ahora, que hay instituciones allí que en la Constitución realmente son un peso muerto y que complican todo, como el Consejo de Participación Ciudadana, las hay. Que hay otras instituciones sobre las cuales hay que trabajar mucho para que se conviertan no en un elemento de conflicto, sino en una herramienta de coordinación, como la relación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, las hay. Que hay anacronismos
que también limitan la inversión en el país, como por ejemplo ese enfoque estatista que se le da a los sectores estratégicos que prácticamente bloquea o complica la iniciativa privada o la inversión privada en sectores que son claves para el funcionamiento de la economía, también sucede. Pero eso no significa que un gobierno esté de manos atadas. Eso no significa que no se pueda hacer gestión. Eso no significa que se pueda buscar mecanismos de coordinación entre ejecutivo y legislativo. Hoy el gobierno tiene una gran base que es ese apoyo legislativo. Eso no lo tuvo, por ejemplo, el gobierno anterior, el de Guillermo Lasso, donde había apenas 12 asambleístas propios, bueno, 13 en algún momento, pero no más, el resto eran todos importados. Acá no, acá el gobierno tiene una base sólida de 65, 66 asambleístas y con eso se puede hacer un montón de trabajo. Entonces, lugares, espacios y ángulos para hacer gestión es perfectamente posible. Que no es un documento perfecto de la Constitución, no lo es. Que hay cosas que sin duda alguna nos van a hacer la vida, nos van a seguir haciendo la vida a cuadritos, seguramente las hay. Pero si uno revisa los papeles de los federalistas y de los padres fundadores de los Estados Unidos cuando ellos redactaron su primera constitución, verá que el 90% estaban en desacuerdo con el texto que estaban adoptando porque decían que no era perfecto, que no estaba adaptado, que no les iba a permitir a las 13 colonias poder salir y proyectarse hacia el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber quejas, siempre va a haber problemas y ciertamente la constitución que tenemos es compleja en algunos aspectos y tiene algunas instituciones que no deberían estar ahí. Pero eso no significa que no podamos avanzar. Y eso no significa que con poder político no se puedan hacer una serie de gestiones que hoy por hoy no se las ve o al menos no son perceptibles dentro del sistema. Entonces se puede decir que el ex ministro de Gobierno Francisco Jiménez me asegura aquí que es posible reducir la inseguridad, mejorar los servicios de salud, educación pública y en general atraer, por ejemplo, inversión extranjera o mejorarla, incluso con esta constitución, ¿sí o no? Incluso con esta constitución debe poder ser posible, porque si no, estamos resignándonos a no gobernar o a no hacer absolutamente nada. O es que porque hoy la gente dijo no a la constituyente, se acabó todo, cerremos todos nuestra puerta, apaguemos la luz el último que quede que vea qué hace. Ese no puede ser el planteamiento del gobierno. Bueno, Hay que trabajar con las herramientas que hay. De hecho, lo dice el presidente en un tuit que me parece eh, manifestó el día de ayer, en el que básicamente la idea es trabajar con las herramientas que hay. Insisto, no son perfectas y son complejas, pero es lo que hay y hay que trabajar con eso. qué opinas de lo de lo del capturado alias Pipo? Lo dijeron apenas empezó la votación. Evidentemente, a pesar de que es una gran captura, hay un tufillo de lo iba a dejar para esta hora para ver De si es que se primicia. mueven, Es para que primicia, vean pero si es que está se. bien. A mí me parece que es legítimo Sí, que no, lo no, diga. no, total, pero, o sea, tampoco es pecado hacer ese asterisco en este tema. Justamente yo leía que la gente decía, mira, lo capturaste sin cambiar la constitución. Y mira, ahí vamos avanzando, ya capturaste a uno, el otro día John Reinberg estuvo en la casa de otro, que ni sé cuántas hectáreas, ahora con el tema de Pipo, digamos, se podría decir que buenas noticias entonces, que el presidente incluso antes de apoyarse de que sin constituyente no hay nada, igual se está trabajando en ese sentido. Pero te pregunto a ti, ¿cómo avanzar con el tema del narcotráfico? Que el tema del narcotráfico es lo más fuerte, porque la gente dice, bueno, que el artículo 77 de la Constitución, que las garantías para los delincuentes, que la prisión preventiva. ¿Qué se hace? Yo pensé, y no se puede reestructurar ese artículo o esos artículos vía asamblea, ahora que tienen mayoría. Se me ocurre porque es el único artículo, o es de los pocos artículos, me parece que el 88 o el 89 también se quejaban las personas que estaban a favor del constituyente. Digamos, si es que son pocos, que los tienen bien apuntados, se pueden trabajar vía asamblea, me imagino yo. Por supuesto que se puede. Mira, un ejemplo. Hasta el año pasado, en algunos territorios en el país, era imposible, por más esfuerzos de conectividad que se haga, poder tener una señal de Internet. Hoy, con la facilidad que se implementó del famoso Starlink de Elon Musk, en cualquier lugar, con tal de instalar esa bendita antena que termina costando, me parece, $350 y permite cubrir un territorio importante,
con cualquier instalación de esta naturaleza, en el lugar más recóndito del país se puede tener señal. Es un ejemplo un poco tonto, pero soluciona vidas y soluciona problemas. El día anterior uno vive como en la edad de piedra, pese a estar en pleno siglo XXI, y al día siguiente tiene internet conectado a un satélite. Hoy la tecnología nos ofrece condiciones que hasta hace 5 años eran impensables. Y hoy también la problemática de seguridad, todos en el país estamos conscientes que no es la misma que hace 10 años. Por ejemplo, tiene un epicentro, que es el problema carcelario. Porque si retomamos hacemos un poquito de memoria sobre cómo empezó esta nueva versión de la inseguridad que tenemos, azotada por el tema del narcotráfico y por los grupos delincuenciales internacionales, empezó con el epicentro en las cárceles. Entonces, si eso es así, supongo yo que lo más lógico es pensar en una solución que primero parta de las cárceles y que reforme el modelo de gestión o de controles o de colaboración alrededor de ese eje del mal, por decirlo así, que se encuentra metido en las cárceles. Entonces, no es que las soluciones son solamente para iniciados o para eruditos. Es cuestión de analizar un poco las cosas, sin duda alguna de valerse de las facilidades que nos da hoy por hoy la enorme cantidad de tecnología que hay disponible, y ciertamente que es necesaria la colaboración que ya existe, porque ya existe colaboración, por ejemplo, con los Estados Unidos, por ejemplo, con Colombia, por ejemplo, con algunos países como Israel, que también se lo ha mencionado en algunas oportunidades. O sea, no es que estamos en cero, hay herramientas. Regreso de nuevo a lo que conversábamos. No son perfectas, a veces te pone sus zancadillas la constitución que tenemos, pero el arte de gobernar es eso, arte. Y por eso supone trabajar con herramientas imperfectas, porque las sociedades son imperfectas y porque nuestra visión en este pequeño país que somos, de 254.000, 256.000 metros cuadrados, también es muy disímil dependiendo de en qué región se trate. Pero con eso hay que trabajar y sobre eso toca dar respuestas. Francisco, para finalizar y agradecerte, algo que se me queda en la cabeza, llego a finalizar, pero se me vino esto, el tema de la ayuda de los Estados Unidos, de la colaboración de Estados Unidos hacia Ecuador y viceversa. En un principio se habló que solo si, se le iba a quitar aranceles a Ecuador y a pocos países amigos, resulta que fue un poco más. O sea, no sentimos que ya no éramos tan exclusivos en ese sentido. Evidentemente hay otros países que por una cuestión de comercio es muy complicado que Estados Unidos simplemente los ahorque y ni siquiera vean resultados en contra de ellos. Pero yo tengo la sensación que el tema de las bases militares, para mí, yo creo que era algo que era importante. Y al menos en las conversaciones. Y lo es, Sí, y lo es. y yo honestamente no creo, no soy inocente en pensar que viene acá a Estados Unidos a ayudarnos por simple caridad y ganan la guerra y se van como los héroes. Yo no tengo esa visión geopolítica de los Estados Unidos y no la tendré jamás. Hay personas que a fe ciega confían en que Estados Unidos realmente es el héroe de la humanidad. Yo no lo creo. Honestamente es una opinión muy personal y muy subjetiva mía. Lo podré desarrollar en otro momento. Pero lo que quiero decir con esto es que si vinieron ciertas personas del gobierno de Estados Unidos y que Marco Rubio y las conversaciones, incluso me pongo a pensar que el gobierno le dijo a los Estados Unidos, mira maestro, guys, don't worry, que si ganamos la constituyente y lo de las bases militares pierde en el tema de la consulta, en la constituyente lo metemos de alguna manera Claro. para reestructurar el tema. Ahora, ¿cómo queda el tema con la Yoni? ¿Qué hacemos ahí? Ya que no hay nada digamos, ya no está Queda, esa posición geopolítica para ellos. pero queda como ha estado hasta el día de ayer, pues. ¿O acaso no vino la representante de la Secretaría del Departamento de Estado de Homeland Security? ¿Acaso no vino el senador Marco Rubio hace unas semanas? ¿Acaso no es real la buena relación que hay entre el gobierno nuestro y el gobierno de los Estados Unidos actualmente, presidido por el presidente Donald Trump? Nosotros no somos, hoy por hoy, no tenemos una mala relación con Estados Unidos. Tenemos buena. Que si
respuesta a la pregunta sobre las bases militares hubiera sido positiva, la relación pudiera haber adquirido otras connotaciones más cercanas, sin duda. Pero el hecho de que se responda que no, no significa que no exista, que no haya vínculos, que no haya colaboración. Hoy por hoy, tengo entendido, hay varios acuerdos ya con los Estados Unidos que están en marcha y que permiten intercambiar información, tecnología, colaboración, coordinación. Ojalá fueran también recursos, porque eso también nos sirve. Pero no es que estamos en cero, simplemente no se ha aprobado un aspecto más de esa colaboración, pero eso es lo que es, un aspecto más de la colaboración. Pero muchas otras cosas, a propósito de lo que mencionábamos sobre las facilidades tecnológicas que existen hoy de colaboración entre países, se pueden utilizar e implementar para poder también resolver los problemas que tenemos. Y ojo, hay que hacer las cosas que podemos hacer bien. Y eso empieza por gestionar los temas que tenemos en casa aún pendientes. Sí. No, y fíjate que el tema de las bases nos pueden apoyar con tecnología militar a pesar que no haya Claro, pasado este tema. El otro día escuché a Álvaro Uribe en una entrevista que le decían sobre este tema de las bases militares y Álvaro Uribe dijo, Estados Unidos nos colaboró muchísimo, pero la gente, la cabeza, las manos la pusimos nosotros. así Y es. nadie se escandalizó, ¿ah? Y Álvaro Uribe es el rey o es el comandante de la guerra antinarcóticos pro Estados Unidos que hay en este continente. Así Entonces, es. entonces ahí tenemos un buen argumento para decir, no es que necesitamos acá que se pinte el techo con los 50 estrellas de los Estados Unidos como para que nos puedan colaborar. O sea, que ellos que ellos no tengan con qué negociar o que no vengan acá, no significa que sea malo que tengamos relaciones y que nos ayuden en ciertas partes. Pero ¿qué les damos a ellos, Francisco? ¿Qué buscan ellos de nosotros para colaborarnos de esa manera? Entiendo Colombia. Colombia es un país gigantesco en comparación a Ecuador y con una cuestión económica distinta que la nuestra, pero ¿qué nosotros podemos ofrecer? Bueno, seguramente habrá consideraciones de geopolítica internacional, la ubicación del país, el enclave que tenemos ubicado prácticamente en la mitad de Sudamérica, el hecho de que no somos un país que produce necesariamente droga, o al menos en cantidades importantes, sino un país de transporte. En fin, hay algunas precisiones ahí que habrá que hacer en términos de geopolítica internacional para saber cuál puede ser nuestra moneda de intercambio. Pero lo cierto es que el Ecuador puede perfectamente, con el sistema como está planteado actualmente, generar espacios de colaboración con diferentes países. De hecho, lo está haciendo. Que pudiera ser mejor y que pudiéramos tener un texto más perfecto y adecuado para estos propósitos, sin duda alguna. Pero no es el único, no es la única vía. Hoy la gente ha dicho que no, creo yo, por fallas estructurales no solamente de discurso, sino también de contenido. Y hoy yo creo que lo importante en estos momentos es menos política y más gestión. Menos política y más gestión es lo que afirma el ex ministro de Gobierno Francisco Jiménez, que estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Francisco, gracias por estar con nosotros, por la charla, por tus apreciaciones y esperamos seguir conversando muy pronto. Por supuesto que sí, Ricardo, y siempre un gusto.